Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como le decía, cuando las grietas resaltan la gloria de Dios. Así le hemos titulado mi esposa y yo a este libro de Reto 21 y iniciamos con el primer devocional. El primero del día uno se llama Aún quebrado yo te bendigo. Y como lo decía ahorita la canción, vamos a estar leyendo en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, en la parte B. El versículo del día dice: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, imagínate por un momento a Ana, una mujer de familia que ha entregado todo por su hogar. Años de esfuerzo, trabajo duro, sueños construidos, sacrificio, y un día, sin previo aviso, pierde su trabajo y al mismo tiempo su esposo sufre un tremendo accidente donde queda incapacitado y casi lisiado de por vida. Y para colmo, una enfermedad crónica le llega a su hijo en el mismo tiempo. Y aún Ana literalmente se siente rota, no sabe qué hacer, sin fuerzas, como si todo se hubiera destruido ante sus ojos. Porque la vida literalmente es algo similar. De repente creemos que lo tenemos ya todo y cuando menos tarda un parpadeo pasan cosas totalmente aterradoras. Y este tipo de diagnóstico para su hijo también, esto hace que Ana se sienta rota, sin fuerzas, como si todo se le hubiera derrumbado ante sus ojos. Hermanos, quiero decirles que en ese instante de desesperación, donde todo parece perdido, donde todo parece literalmente un caos, quiero decirte que allí es donde Dios toma el control de toda situación. Es posible alabarlo y también cabe una pregunta. La pregunta ¿es posible alabarlo en medio del quebranto? ¿Es posible alabar a Dios en medio del quebranto? Yo creo que allí es donde tú y yo, quizás, como no lo hemos experimentado, tampoco podemos decirlo. Hermanos, cuando todo ese tipo de situaciones pasan, creer no es tan fácil. Cuando todo ese tipo de situaciones pueden pasar, déjame decirte que se puede tornar la situación un poco nublosa. Incluso, aunque hayamos creído y predicado el evangelio, como seres humanos siempre tendemos a pensar en nuestras soluciones inmediatas cuando hay caos. Pero cuando se nos sale de control, quizás los nervios, la situación y nuestros sentimientos quizás nos pueden jugar una mala pasada. Y aunque hayamos sido personas de creer, déjame decirte de que también puede las olas, como cuando Pedro se hundió, puede también de que esos problemas sean tan grandes que quizás veamos tanto el problema que perdamos la vista hacia el cielo, que es donde proviene nuestra realidad. Hermanos, y la pregunta ¿es posible alabarlo en medio del quebranto? No sé si tú te has hecho una pregunta en algún momento de tu vida, si de pronto has pasado por alguna adversidad. Hermanos, quizás en ese momento de adversidad, como cuando una madre pierde a su hijo y quiere solamente gritar y buscar si es verdad porque no puede creerlo. ¿Será que en ese momento es posible, cuando reconoce a ese cuerpo inerte en una morgue, es posible mirar hacia el cielo y alabar a Dios en medio de ese quebranto? Es posible cuando una persona rompe con su relación de muchos años, quizás en ese momento donde todo ya es un caos, ese momento cabe la posibilidad de que se arrodille y alabe a Dios en medio del quebranto. Hermanos, ahí es donde uno dice, ¿realmente soy cristiano, no? Ahí es donde pudiéramos preguntarnos, ¿realmente he sido cristiano en esos momentos de angustia? Hermanos, Job fue un hombre que vivió tiempos, digámoslo así, antiguos, y probablemente eran tiempos acerca los tiempos de Moisés, en una región llamada Uz. Hermanos, era conocido por su integridad, su justicia, porque era un hombre reconocido por ser bondadoso, bueno. Y la escritura incluso nos muestra de que era un hombre que hacía sacrificio por cada cosa que tenía. Cada situación en su vida que Dios lo bendecía, el hombre ofrecía holocausto, ofrecía sacrificio a Dios.
gratitud salía de su corazón hacia Dios en todo tiempo. Tenía grandes rebaños, sirvientes, una familia numerosa. Job era respetado en su comunidad. Era una persona que tenía una fidelidad a Dios impresionante y era un hombre estimado. Incluso lo reconocían en sus provincias. La historia de Job comienza, hermanos, donde se presenta, donde comienza, digámoslo así, en el cielo. Así comienza la historia de Job. Comienza en el cielo, donde se presentan los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás. Y Satanás literalmente viene allí, y cuando viene, Dios le habla acerca de este hombre, y este hombre se llama Job. Era un hombre reconocido incluso en los cielos. Déjame decirte de que cuando hay fidelidad de un hombre o una mujer en la tierra hacia Dios, también se reconoce en los cielos. Y aquí mismo esta historia de Job comienza en los cielos. Y allí se le reconoce a Dios y le dice: ven, ¿no has visto a mi siervo Job, hombre fiel, hombre íntegro, hombre es? Y y hace todo esto. Y allí Satanás, quizás digamos lo que en su tono desafiante, también dice: claro, pero como tú le tienes un vallado protector, hay un vallado que lo protege, yo no puedo tocarle, ¿verdad? Entonces en este momento, de alguna manera, Dios permite de que Satanás ponga a prueba a Job, literalmente confiado en la fortaleza de su fe. Dios confiando en ese hombre íntegro, porque de su corazón, pues sabemos nosotros de que había una integridad, una persona que buscaba personalmente a Dios. No tenían que decirle: ve, tienes que hacer esto, tienes que orar en la mañana, tienes que hacer un devocional, tienes que hacer esto o aquello. No era un hombre mandado, era un hombre que literalmente nacía en su corazón adorar a Dios, entregar holocausto y ser una persona íntegra. Hermanos, así, en esa rápida, digámoslo así, sucesión, Job empieza a tener unos ciclos o un cuadro, digámoslo, cuando dicen los médicos que un cuadro así, un cuadro de patologías, digámoslo así, cotidianas extrañas. Porque de repente, de una sola atacada, pierde a sus hijos. Literalmente Job pierde todos sus bienes, pierde toda su riqueza, su ganado, todos sus siervos, y también pierde su salud. Estoy resumiendo la historia. Hermanos, Job perdió absolutamente todo. Nunca le había pasado tal cosa. Y yo creo que dentro de eso cabe la pregunta de muchas personas, porque yo creo que en vez de nosotros arrodillarnos y dar gloria a Dios, más bien muchas personas miran hacia el cielo y lo primero que hacen es: ¿por qué a mí si yo he sido así? Porque a mí si yo he sido una buena persona, porque a mí si yo he entregado mi vida, mi tiempo, mi todo a ti, Señor, ¿por qué has permitido tal cosa, verdad? Porque a veces confiamos tanto en Dios que pudiéramos incluso reprocharle. Yo sé que muchas personas que pronto van a escuchar este devocional van a estar pensando en algún momento que le renegaron o reprocharon a Dios por situaciones así. Alguna vez alguien me decía: Sneider, ¿por qué Dios permite esto? Y estábamos hablando de una mujer que había sido asesinada brutalmente, lanzada a un río por una persona que no tuvo misericordia y que la mató a esta mujer. Y me hacían la pregunta: Sneider, ¿por qué Dios permite esas cosas? Uno se queda como pensando en, bueno, es compleja la respuesta, son respuestas que solo Dios sabe. Lo que sí es cierto es que Job no maldice a Dios ni tampoco abandona su fe. Y estamos hablando de que no maldice a Dios, no abandona su fe, pero ojo, estaba pasando por el momento más tenso de su vida. Yo creo que la peor temporada, la oscuridad, eso que yo siempre he caracterizado como la noche, eso que es oscuro, que de repente Dios permite que salga el día y que ese día es como esa alegría, ese gozo, pero esa noche era una noche de tortura mental, emocional, y de ñapa en medio de sus heridas. Sus amigos lo abandonan y llega su mujer y le dice: Job, mira lo que has hecho, mira cómo estás, y maldice tu Dios y muérete. Ya literalmente lo ha perdido todo. Ahí es donde cabe la pregunta: ¿tú te arrodillarías
y alabarías a Dios por su gran amor y bondad. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Cuando uno está bien es muy fácil adorar. O sea, cuando uno está bien es muy fácil adorar. Es lo más fácil que puede haber. Mirar hacia el cielo y digo, gracias porque no me falta nada. Bueno, es súper fácil adorar cuando tú tienes todo. Pero literalmente hay gente que también cree tenerlo todo, pero tampoco, tampoco lo hace. ¿Sabes por qué? Porque realmente eso es un tema que nos tiene que invitar a una reflexión un poco más profunda. Hermanos, ¿cuántas veces encontramos situaciones dentro en nuestras vidas que nos derrumban? Situaciones que literalmente hace de que nosotros perdamos la fe. Yo no sé, de verdad, piensa en ello, porque hay situaciones que derrumban nuestra fe. Y que lo peor de esto es que parecen interminables, como que, ¿cómo hacemos para que termine? ¿Cuándo llegará la mañana? ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será que acaba esta tormenta? ¿Cuándo será que este madura? ¿Cuándo será que ella arranca? ¿Cuándo será que da con una buena persona? Hermano, hay situaciones que parecen interminables. Que uno literalmente, hay gente que quisiera arrancarse los cabellos. Parecen como torturas a diario. Y las respuestas literalmente no están en nuestras fuerzas. Y lo que sí es cierto es que tenemos que aprender a reconocer la soberanía de Dios y la bondad de Dios en medio de la tormenta. Realmente le has dado gloria a Dios por ese momento de angustia. Le has dado gloria a Dios por ese momento de adversidad. Porque, vuelvo e insisto, cuando uno ve, yo solamente he visto una mujer que en medio de una prédica yo di un mensaje en una congregación y este joven en ese momento estaba en la UCI porque tenía unas quemaduras un poco fuertes. Yo recuerdo en ese momento que fui impulsado por el Espíritu Santo y le dije, bueno, al final los hijos son de Dios y si tú has orado a Dios por tu hijo, por esta situación, tienes que darle gloria a Dios y agradecer pase lo que pase. Si Dios quiere llevárselo, uno tiene que aprender y ser maduro espiritualmente. La única mujer que yo he visto de que perdió su hijo y que no volvió atrás, sigue fiel en el Señor y no se echó a morir tampoco. De alguna manera Dios trata con un corazón así, porque uno decir que una madre asimiló o aceptó la pérdida de un hijo, no, yo no creo eso. Eso no es tan fácil, porque creo rotundamente o fielmente, veo mi esposa, cómo trata a mis hijos, y veo su forma de ser con ellos, y noto de que si a ellos les pasa algo, no, o sea, ella colapsaría. Porque es un amor tan profundo, tan arraigado dentro de su propia carne, carne de su propia carne, sangre de su propia sangre. Y perder a alguien así nadie quiere. Los padres siempre quieren irse primero antes que los hijos. Y eso yo creo que la mayoría responderían igual. Entonces, por eso les digo yo, cabe la posibilidad de que tú te arrodilles y alabes al Señor en medio de una adversidad de esas. ¿Ok? Y la verdadera fe se prueba en el momento en el que pasamos un dolor y decimos bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios dio y Dios quitó. Estamos así a ese nivel de cristianos de poder entender todo lo que ha pasado en nuestra vida. Y no necesariamente la pérdida de un ser querido, no necesariamente la pérdida de una pareja, sino los momentos que vivimos a diario. Estamos tan arraigados como cristianos y entendemos la soberanía de Dios, que a veces las cosas que no nos salen bien también hacen parte de esa soberanía, y que tú y yo realmente estamos arrodillándolos y diciendo bendito sea el nombre del Señor, porque no me salió esto, porque sí me salió aquello. Realmente lo estamos haciendo. Y yo cuestiono porque realmente esto es un acto de adoración. Nosotros, Dios está buscando adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Dice Juan 4:23.
Y 24 también dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Esos son los que el Padre está buscando. Aquellas personas que desafían literalmente su ser por completo y que adoran a Dios y que dicen bendito sea el nombre del Señor por todo lo que me pase. Y obviamente si hay pecado, porque el tema del pecado es que uno no le atribuye el pecado a Dios, no. El pecado es como cuando Jonás se fue hacia Tarsis. Es un tema de rebeldía, al final Dios lo llevó allá, a Nínive. Por culpa de la rebeldía tuvo una consecuencia, eso es diferente, yo quiero dejarlo claro, ¿no? No que hay entonces que yo pequé porque Dios permitió, no, el pecado trae una consecuencia, así como Jonás que lo tragó la ballena por culpa del pecado, así mismo, pero al final termina en Nínive. Nosotros, literalmente cuando accedemos a ser cristianos, tenemos un camino, decisiones sí, porque Dios dice escoge pues la vida y no la muerte, ¿no? Entonces debemos de caminar fielmente en lo que hemos estudiado, aprendido, como el Señor le decía a Josué, y le decía, sé tan valiente y esfuérzate tanto para escudriñar y hacer conforme a lo que está escrito. Y ojo, todo lo que hagas, todo lo que emprendas, nadie te podrá hacer frente. Y eso es una promesa abierta para nosotros. Ahora es, Job, literalmente en el versículo 20 y 21 del capítulo 1 describe su reacción inmediata. Y Job dice, entonces Job se levantó y rasgó el manto, se rasuró la cabeza, cayó en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, y dijo, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando le dijeron que se habían muerto todos sus hijos, todos, no uno, todos. Todos, es que mira, todos, imagínate por un momento perder todos tus hijos, todos. La soledad, hermanos, que puede sentir una persona y el dolor que puede sentir una persona en solamente pensar que no va a tener a sus hijos. Es una soledad rotunda, como la mujer que iba caminando con el féretro de su hijo en la aldea de Naín. Lo había perdido absolutamente todo, la única persona que tenía, y la tenía que ir a enterrar. Pero allí venía Jesús de Nazaret. Hermanos, en nuestro caso, si llegara a pasar algo así, imagínate por un momento, ¿tú te arrodillarías? ¿Tú lo harías? Y ahí está depositado el dónde estoy yo como cristiano. Y literalmente hoy puede que estemos enfrentando pérdidas, enfermedades, rupturas, incertidumbres que parecen imposibles de superar. ¿Y yo por qué digo este mensaje y quiero iniciar con esto? Porque realmente, hermanos, hay fisuras en la vida. Y hay fisuras muy marcadas, hermano, que de alguna manera dejan cicatrices. Yo sé, pongo el ejemplo un poco más difícil de la pérdida de alguien, pero vuelvo e insisto. Hay tantas cosas que nos marcan, momentos que tuviste algo que te marcó, que tuviste un escenario que no quisiste, que generó una fisura en tu corazón, generó una pérdida durísima. Hermanos, hay heridas que uno quisiera esconder, pero uno no las puede esconder porque son tan visibles, y aunque parezcamos estar llevándolas súper bien, nos duelen porque las heridas en el corazón y en el alma son heridas que son mucho más grandes que una cortada, que cuando sana en falso, que medio se toca uno duele. Hermanos, así es la herida del alma. La herida del alma, literalmente, solamente el hecho de recordar lo que pasó ya duele durísimo y la gente no lo entiende. Sanan como en falso. Por eso hay que llevar esa herida, esa situación, hay que llevarla a Dios en oración. Hermanos, toda herida tiene un propósito eterno y cada grieta, cada lágrima, hermanos, si tú confías en el tiempo de Dios y tú le das la gloria a Dios, déjame decirte que esa herida se transforma en una herida de oro, donde la gloria de Dios se manifiesta en la vida de las personas. Y por eso te lo digo, porque hay gente
que yo he escuchado gente que ha pasado por torturas, por momentos de angustia, casi que la muerte, pérdida de muchos seres queridos, hermano, y testifican de una manera asombrosa. Son los mejores evangelistas, personas que ayudan a recuperarse a otras personas. He visto gente que ha sido abusada sexualmente y de repente estas personas vienen a Cristo, Dios las transforma y alcanzan a perdonar porque Dios les da esa capacidad de perdonar y sanan esa herida, y esa herida se convierte en oro. ¿Por qué? Porque ayudan a otros que están pasando por un proceso similar y ayudan a otros a salir adelante, a mirar hacia el cielo y a arrodillarse y decir: bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Pablo decía, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y quiero decirles en esta hora, hermanos, al finalizar el libro de Job, Job se ve como, digámoslo así, podemos ver nosotros cómo Dios restaura la vida de Job, multiplica todo lo que tenía. Literalmente la historia termina no con digámoslo así, con la ausencia de sufrimiento por completo, que al final uno termina allí, pero Dios le restaura todo. Dios le restaura su familia, no la que tenía, pero sí vuelve y le da muchos hijos, vuelve y le da muchas riquezas y muchas cosas. Y al final esa herida duele, sí, pero fue un hombre que más bien maldijo el día que nació. Ese sí lo hizo, maldijo el día que nació, y eso puede doler durísimo. Pero hermano, nunca maldijo el nombre del Señor ni refutó a su nombre, sino que le dio toda la gloria. Y esta historia nos tiene que ayudar a nosotros a darle gloria a Dios en los momentos de dificultad. Yo lo digo, no sé qué situación estás viviendo. Quizás un hijo rebelde, hermanos en vicio, hijos en alcoholismo. Hermano, hay tantas cosas. Pero que de alguna manera quiero decirte que hay esperanza. No es que las cosas no han terminado allí. Dios siempre va a permitir de que cuando alcancemos a pasar esa situación por causa del pecado anterior, literalmente, hermanos, Dios se va a glorificar en nuestros hijos. Y si tú y yo hemos venido a Cristo, no hemos venido solos, nuestros hijos también. Ellos van a venir en algún momento, pero ellos van a venir. Yo he visto eso en mi hermano Jefferson. Mi hermano Jefferson yo nunca hubiera creído que hubiera venido al Evangelio, pero el día de hoy lo veo totalmente diferente por todo lo que ha vivido, enfrentado y situaciones de angustia y adversidad. Asimismo mi hermano Brian, la pérdida de su padre, etcétera, etcétera. Son situaciones, ¿no? Pero que de alguna manera se vuelven vulnerables y generan esa vulnerabilidad, esa sensibilidad al Espíritu Santo para que los ministre. Yo creo en el nombre de Jesús de que esa situación, momento turbio de angustia, de adversidad que estás viviendo, hermanos, llegó el momento en el que Dios vuelve y te restaura todo. Pero lo que sí te invito es a que te arrodilles y le des gloria a Dios por lo que ha pasado. No importa que haya sido difícil, no maldigas a tus hijos, no maldigas a tu padre, no maldigas a nadie. Más bien, céntrate en glorificar el nombre de Dios. A que entendamos que lo que estamos viviendo, pagando y enfrentando, para también avanzar a un nuevo nivel. Así que vamos a ir finalizando. Se nos va acabando el tiempo en esta hora. Vamos a darle gracias. Señor, hoy te presento ante ti mi corazón quebrantado. Dile con todo tu corazón: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús de que seas tú ministrando cada persona que esté pasando por esa adversidad, por esa dificultad, por ese tiempo que no ha sido fácil de asimilar. Padre, heridas del pasado, dolores del pasado, momentos de angustia, hijos en persecución, hijos atados a algún tipo de drogadicción. Señor, Padre, solo tú conoces, bendito Dios, lo que está enfrentando la iglesia en esta hora, nuestra gente, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús de que seas tú obrando poderosamente. Hoy te damos la gloria a ti, hoy te damos la exaltación a ti, hoy creemos, Señor, de que tú nos enseñas qué era lo que había de pasar. Tú eres soberano y has permitido todo hasta el día de hoy. Si te pedimos, Señor, en esta hora, de que nos permitas entender cuál es la situación, pedirte perdón, bendito Dios, arrepentirnos del pecado y avanzar a un nuevo nivel. Señor, restaura lo perdido.
Yo oro, Señor, para que restaures a todos aquellos y aquellas que están allí, que han sido afectados por diferentes situaciones. Señor, así como restauraste a Jo, restaura la familia, restaura los hijos, restaura el matrimonio, restaura, Señor, estos momentos de angustia, de soledad, de trauma, de dificultad, restaura, bendito Dios, todo aquello que se ha perdido, restaura, Señor, toda aquella enfermedad, Señor, que quitó con el tiempo, con la tranquilidad, Señor, restaura en esta hora. Padre, trae salud, trae alegría, trae gozo, trae, bendito Dios, nueva sonrisa al rostro en esta hora. Padre, yo te pido, Señor, aquel corazón que se encuentra, Señor, en este momento de depresión, ahora en el nombre de Jesús. Toda depresión se va en esta hora. Toda depresión se cancela ahora en el nombre de Jesús. Se rompe ahora toda depresión. En esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, ahora trae, bendito Dios. Trae, yo te pido en el nombre de Jesús que traigas alegría al corazón. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la exaltación sean para ti. Hoy siempre, hoy siempre, hoy siempre y por los siglos de los siglos, Señor.